A lo largo de lo que ha sido este curso, todos los temas que hemos abordado han sido en relación a lo que son los sistemas de base de datos relacionales. Bien, en este video estaremos hablando un poco sobre otro tipo de esquemas de base de datos, los cuales se llaman bases de datos no SQL, por su definición en inglés que es Not Only SQL. Como tal, esta es una categoría de base de datos donde tenemos grandes cantidades de opciones, a diferencia de las bases de datos relacionales que solamente pertenecen a la categoría de sistemas de base de datos relacionales. Aquí nosotros podemos tener bases de datos que se encuentren orientados a documentos, orientadas a objetos, que como tal representan los objetos algo de la vida real. Hay otra categoría llamada clave valor, que como tal lo que se guarda es una clave y a esa clave se le asigna cierto valor. Ejemplo, tenemos nombre, email, apellido en cuanto a un cliente. Entonces tenemos lo que es la clave y el valor sería ese que se le asigna a cada una de las claves. Como tal, en esta parte pues no se dividen lo que son las entidades, las tablas que nosotros comúnmente hemos hecho en un sistema de base de datos relacional. Existe otra última que es la de los grafos como tal. Es un conjunto de nodos que se encuentran conectados entre sí y que hacen alusión a lo que son las entidades. Bien, como características puntuales de este tipo de esquema de base de datos es que no utilizan SQL, es una de las principales características, por lo tanto no harán uso del lenguaje como tal. Estas no se entablan, es decir, no utilizan lo que son las tablas como instancia para lo que es la recuperación de información. También estas están más que nada orientadas al desarrollo de grandes aplicaciones, esto enfocado a que generan o gestionan lo que es grandes masas de información y por lo tanto estas tampoco tienen un esquema formal que cubrir. O sea, dentro de las categorías no SQL, cada una tiene su forma de trabajar, ya sea que sea en documentos, en objetos, clave valor, pero no se cubre un esquema tal cual como lo hacemos cuando nosotros desarrollamos una base de datos relacional, que tenemos que cubrir ciertas reglas como que las tablas, las columnas, tipado de datos de las columnas, etcétera. Bien, las bases de datos no SQL, por lo tanto, decíamos, se pueden categorizar en otras tantas. En este video nosotros nos enfocaremos en una base de datos que en la actualidad es muy usada. Por ahí tal vez la han escuchado y esta es MongoDB. MongoDB, por lo tanto, entra en esta categoría de NoSQL y se enfoca a manejar lo que es grandes cantidades de información. Esta información pues se realiza en un procesamiento que es muy rápido, por lo tanto, esta es flexible. MongoDB nos da gran escalabilidad en el crecimiento de lo que es la información y pues es una de las ventajas que como tal tiene. Se puede decir, por lo tanto, que es de propósito general, ya que si son aplicaciones pequeñas, también la podemos implementar. Obviamente, si son pequeñas y no requieren de la implementación de una base de datos no SQL, pues es mucho mejor aplicar lo que es el sistema de base de datos relacional, ya que por ahí no habría problemas si es muy poca información. Bien, siguiendo, permite lo que es múltiples lenguajes, es decir, nos podemos conectar a través de muchos lenguajes, ya sea que estemos trabajando con Python o con JavaScript, etcétera. Sí nos podemos conectar a ella. Por lo tanto, una característica principal es que es orientada a documentos. Esto quiere decir que los documentos son la forma de representar objetos y estos objetos se representan en JSON, que es el VJSON, hace alusión a lo que es el JSON, un formato que vamos a estar viendo posteriormente en una presentación más y que hace referencia a lo que es un objeto de JavaScript. Bien, suponiendo, vamos a ver cómo se conforma lo que es un esquema de base de datos orientada a documentos, lo que es Mongo, y es que tenemos nuestra base de datos. Supongamos que en nuestra base de datos nosotros requerimos guardar información de un cliente, un producto y un proveedor.
Normalmente nosotros cuando tenemos eso en un sistema de base de datos relacional diríamos que estas son mis entidades de la vida real y como entidad de la vida real guarda características o atributos o propiedades y estas se transforman en lo que son tablas en un sistema relacional. En un sistema orientado a documentos como lo es MongoDB, nosotros a esto le llamamos colecciones. Y una colección, por lo tanto, puede tener características como un nombre, un email y una fecha de creación de este cliente, supongamos. Pero aquí esto no forma como tal lo que es una columna en lo que sería básicamente una base de datos relacional. Aquí esto se le llama lo que es un objeto y como tal un objeto se le conoce como documento en esta categoría. Entonces, el documento como tal hace alusión a lo que es un objeto JSON y un objeto JSON tiene el siguiente formato. Entre lo que son las llavecitas, nosotros guardamos algo llamado como clave y a ese valor, a ese clave, perdón, se le asigna lo que es un valor. En este caso yo tengo un nombre, un email y un campo llamado create y a cada uno está entrecomillado con lo que es el valor perteneciente a esa clave. Esta es la forma, el formato de representar nosotros lo que es un objeto JSON, que como tal es un objeto de JavaScript. En conclusión, el MongoDB lo que aplica, la estructura que aplica es que está su base de datos. En ella contiene colecciones, que son las que mencionábamos anteriormente, y por lo tanto cada colección puede tener muchos documentos, es decir, puede tener muchos objetos JSON en ella. Y vaya, esta es la forma base de cómo funciona MongoDB, que es otra categoría, es no SQL. Y pues no SQL como tal no es lo contrario a SQL, pero pues sí varía en que no utilizan SQL y por lo tanto pues tienen muchas características diferentes como tal. Otra de las características que mencionábamos era de que no tenían un esquema tan formal como lo que eran las bases de datos relacionales. Obviamente tendrá sus ventajas dependiendo del proyecto al que vayamos a desarrollar, pero como tal vamos a ver una de las opciones que tenemos nosotros o cómo decidir nosotros qué base de datos implementar para un proyecto determinado. Bien, hasta aquí ha sido todo en cuanto a la explicación de las bases de datos no SQL. Nos vemos en un próximo video.